Shalom, queridos hermanos. Vamos a iniciar nuestro estudio de los Salmos y vamos a comenzar con el Salmo 1. Si podemos entender el Salmo 1, entonces vamos a entender toda la secuencia de todos los salmos y aplicarlos a nuestra vida. Si no aplicamos el primer Salmo, el 1, entonces de nada sirve continuar con los demás. Es muy importante entender el Salmo 1 para iniciar este estudio. Entonces, el Salmo 1 nos habla del justo y los pecadores, las ovejas y la cabrita, el trigo y la cizaña, el que es su pueblo, sus apartados, y aquel que es el impío, el pecador, el que va en contra de la ley de Elohim, la ley anti-Mesías, ¿verdad? Anticristo, anti-ley. Entonces, vamos a ver la diferencia y vamos a estudiar en profundidad los salmos. Y dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Fíjense que aquí está hablando de feliz, bienaventurado, dichoso, aquel que no anda en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Cuántos de nosotros no nos conocemos estos pasajes y los repetimos? Pero realmente lo hemos entendido, lo hemos aplicado a nuestra vida. Ahora vamos a ver estos tres elementos: consejo de malos, camino de pecadores y silla de escarnecedores. Comenzamos con el primero, consejo de malos. Primero de Corintios 15:33 dice, no os dejéis engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Con quién caminas? ¿Con quién andas? ¿Crees que andando con alguien que te puede corromper está bien? Porque aquí está diciendo que no te dejes engañar, porque si andas, ¿verdad? Si andas con un cojo, terminarás cojeando. Si andas con alguien que anda en malos caminos, si vemos a través de las Escrituras por qué el Padre le decía al pueblo que no se unieran a las naciones paganas, porque sabía, Él sabe que finalmente en nuestra debilidad carnal lo vamos a hacer, vamos a caer en la tentación, vamos a caer en el pecado. Porque evidentemente aquel que empieza a caminar con las malas compañías termina corrompiéndose, es porque no está espiritualmente bien. En Proverbios 12:26 dice, el justo es guía para su prójimo, pero el camino de los impíos los extravía. Entonces, los impíos terminarán extraviándote si tú caminas con ellos. Debemos ser luz para ellos, pero no caminar en sus caminos. Entonces, esto es el consejo de malos. El justo practica la justicia, sus mandamientos son justicia, su palabra. El impío es transgresor de esa palabra. Es, ¿verdad?, el pecado, la impiedad, el antiley. Pecado es transgresión de la ley. En Proverbios 13:20 dice, el que anda con sabios será sabio, mas el compañero de los necios sufrirá daño. ¿Con quién debes caminar? Con los sabios. Debes aconsejar al que está en camino extraviado para hacerlo volver al camino, que se conviertan ellos a ti, no tú a ellos, dice la palabra. Tienes que llevarlo al camino del Eterno. En Proverbios 11:14 dice, donde no hay buen consejo, el pueblo cae, pero en la abundancia de consejeros está la victoria. Y cuando aquí habla en la abundancia de los consejeros, evidentemente está hablando de los buenos consejeros, de los sabios. Camina con sabios, sabio serás. Mas si camina con el necio, estarás causándote un daño, estarás desviándote. Entonces, no andes en consejo de malos, ni en camino de pecadores. Y aquí tiene que ver también con ese caminar de aquel que es pecador, aquel que no es sabio para darte un consejo, porque todas las tres cosas están relacionadas con lo mismo. Proverbio 21:8, el camino del hombre pecador es torcido y extraño, mas la obra del limpio es recta. El camino del justo, fíjense que en Salmo 119:105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces, lo que nos da la luz para saber cómo caminar es la Escritura, la Torá, su instrucción completa, la Biblia entera.
En Isaías 26:7 dice, el camino del justo es rectitud. Tú que eres recto, pesas el camino del justo. Juan 14 nos dice que Yeshua es el camino. Él es la Torá viviente. Su instrucción es vida eterna. El camino a la salvación. Yeshua es salvación. ¿Ok? Entonces tenemos que entender esto. Primeramente, no andar en consejo de malos, no caminar en camino de pecadores y no sentarnos en la silla de escarnecedores. Ahora, ¿qué es ser escarnecedor? Y hermanos, cuando estudiamos las Escrituras tenemos que ir a cada punto para nosotros entender lo que el Padre nos quiere decir, para purificarnos y limpiarnos a través de las Escrituras. Escarnecedor es aquel que se burla de una manera cruel y humillante de las personas, en cuyo corazón hay odio y homicidio. También en ellos hay una motivación oculta, inducida por el gobernante de las tinieblas, como la envidia, los celos, el buscar el propio yo, el egoísmo, defender la injusticia a su propio beneficio. Los escarnecedores no sienten remordimientos, son de carácter duro, presuntuosos, egoístas, soberbios y hasta también son hipócritas. Entonces, todo ese caminar de hipocresía, del yo, esa soberbia, ¿verdad? Esa burla, esa envidia, esos celos, es parte de sentarse en esa silla de escarnecedor. Entonces, no te sientes en esa silla con ellos, ni andes con ellos. O sea, no seas parte de esto, no aprendas, no compartas estas acciones, no la hagas, no te sientes en la silla. Hay muchos que se sientan en la silla del juez con odio y desprecio hacia los demás. No te sientes en esa silla. Entonces, vamos a terminar caminando en el camino de los malos, en el consejo del mal, del pecador y sentándonos en esa silla. Las tres cosas están relacionadas. Ahora bien, ¿cuál es el consejo sabio? Miren, no. Dice, bienaventurado el que no anda en este consejo, el que no camina en este camino de pecador, ni se sienta en esta silla. Ahora, dice, esto es lo que debe hacer. Dice, sino que en la ley, ¿y qué es la ley? La instrucción, la Torá, la palabra. Dice, en la ley de Elohim está su delicia. Ahí está tu delicia. Hay muchos que dicen, no, la ley fue abolida, la ley es una carga, es una maldición, pero sin embargo, contradice las Escrituras. Aquí dice que es una delicia. Entonces, placer muy intenso debes sentir por su palabra, eso es delicia. Tenerte deleite, deleítate en su palabra. ¿Y qué es deleite? Miren, cautivar, atraer, gustar, fascinar, complacerse, embelezarse. ¿Saben lo que es embelezarse? Así, que tú saborees la palabra, que puedas pasar horas meditando en ella. Dice, medita día y noche. Meditar es pensar, considerar con atención y detenimiento para estudiar su Torah, su ley, su instrucción. ¿Saben para qué? Para comprenderla bien y poder formar una opinión clara, un entendimiento de su palabra para tomar una decisión de cómo hacer. Entonces es enfocar atentamente el pensamiento. En hebreo es agah, examinar, imaginar, hablar, expresar, orar. Eso es meditar. Medita en su ley de día y de noche para entenderla y hacerla. Salmos 19:14 dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Y fíjense que nos dice que es día y noche, o sea que es algo que es sin cesar, día y noche, todo el tiempo. En su ley medita día y noche. La ley no es abolida, es para meditarla, para hacerla, para abrazarla, para deleitarte en ella. Sus fiestas son para deleitarte. Los Shabbat son para deleitarte, es parte de su Torah y del mandamiento. Ahora bien, ¿qué va a pasar cuando tú no andas en camino de consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, sino que tú te deleites en su ley y meditas en ella? Miren lo que va a pasar. Si usted hace esto,
Dice, tú serás como árbol plantado, oiga, plantado por Él, junto a corrientes de agua. ¿Qué pasa cuando usted planta un árbol junto a las corrientes de agua? Siempre está vivo, siempre está verde, siempre está dando fruto. Tiene vida. Y dice, da fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Entonces, ¿será como árbol plantado junto a corriente de aguas? Árbol, ¿qué le acuerda árbol? Primero, el olivo, las ramas, los frutos, aquel que no da fruto es cortado, el hacha está puesta en el tronco del árbol, somos injertados en el árbol del olivo para nosotros alimentarnos de la savia que es Yeshua. Entonces fíjense que todo tiene que ver con la obediencia, ¿verdad? Permanecer en Él. El que dice que permanece en Yeshua debe andar como Él anduvo. Si me amáis, guardáis mis mandamientos. En Apocalipsis capítulo 22 dice que en medio de la calle de la ciudad estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Ese árbol de la vida está relacionado con la obediencia, con la Torá, con sus mandamientos, su instrucción, su palabra. Su ley es vida al que la guarda y la cumple. En Apocalipsis capítulo 22, en el verso 14, fíjense que en el original, ya que la Reina Valera lo cambió y muchas versiones, pero en la antigua del año 1569 para atrás, así también como en la Peshita antigua, miren lo que dice en el verso 14. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, su Torá, su ley, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Entonces, ven como el árbol de la vida, serán como el árbol de la vida, que es fruto todo el tiempo, verde, floreciendo, eternidad, obediencia. Dice que vas a entrar por las puertas de la ciudad, de la Nueva Jerusalén. Pero todo esto se tradujo por lavar los vestidos. Y eso es lo que se enseña hoy en el cristianismo moderno. Quitó guardar los mandamientos, ya que eso no encaja con su doctrina, ya que ellos predican que no es necesario guardar los mandamientos para salvación, ya que se lo atribuyen todo a la obra de Cristo, ¿verdad? La obra de Cristo, así se predica hoy en día. Ahora bien, si usted quiere, vaya y léalo en el comentario Matthew Henry, y usted busca el capítulo de Apocalipsis 22 y se va a dar cuenta que ellos lo cambiaron, ahí mismo lo dice. Y cambiaron por lavar los vestidos. Entonces, la pregunta es, ¿está bien agregar o quitar de la palabra? No nos dice en el mismo capítulo, el mismo 14, verso 14, miren, dice, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, lo dice en el verso 19, si alguno quitare, fíjense, se quitó guardar los mandamientos y se agregó lavar los vestidos. Entonces aquí dice, si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Elohim quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Ahora, juzgue usted mismo en qué problema está la iglesia de hoy. Esto es grave. Esto es muy grave. Y usted lo puede buscar. Vaya al Matthew Henry, capítulo 22 y léalo. Ahí está. Ellos mismos lo cambiaron y lo dicen así, descaradamente. Y miren qué más dice aquí. Da su fruto a su tiempo. Fruto, árbol de vida, eternidad, Torá, ¿verdad? Y dice que todo lo que hace prosperará. ¿Y qué es todo? Pues todo es todo. ¿Y qué es prosperar? Prosperar es tener éxito en todo, irle bien, triunfar. La verdadera prosperidad no es la que se predica hoy, que es del dinero y tener cosas que van a quedarse en este mundo, sino la de madurar, una relación con el Eterno que te va a dar la verdadera prosperidad, que es la vida eterna.
Proverbios 28:25, más el que confía en Elohim prosperará. O sea, madurar espiritualmente, no solamente en una salud física, mental, emocional, pero el bienestar del alma. ¿De qué le vale al hombre ganar todo el dinero del mundo si pierde su alma? Y muchos van tras la prosperidad material, pero prosperar es vivir una vida de bienestar en intimidad con nuestro Creador, que a pesar de que estamos en un mundo caído, nos van a llegar pruebas, pero la vamos a sobrepasar. Y Él nos va a purificar y nos va a limpiar. Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ven cómo todo está relacionado, Josué 1:8, con este mismo Salmo 1. Y esa fue la instrucción que se le dio a Josué, que su nombre es Yehoshua, que es el mismo nombre de nuestro Salvador. Yeshua significa salvación. Ese no era su nombre, se le cambió. Y todo esto es profético. Porque Él fue que entró al pueblo a la tierra prometida, como Yeshua nos va a llevar a esos lugares de descanso, aquel que es obediente, y entraremos por la puerta de la ciudad, aquellos que guardan sus mandamientos, que se deleitan en su ley, que no andan en los caminos de los pecadores, de los escarnecedores, no se sientan en la silla, ni están tomando el consejo de los malos, sino que en su ley medita de día y de noche, que no te apartes de él, le dijo Elohim a él. Medita en él, medita para que tomes una acción correcta, para que en tu vida te prospere el camino y todo te salga bien, para que vayas por el camino correcto. Lámpara es a mis pies tu palabra, tu Torah. Cuando se escribió eso, lo que existía era la Torah. Entonces, esa es la palabra. La fe viene por el oír por la Torah, por la palabra. Ahora, no quiere decir que el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, no sea parte, es parte, pero no podemos desechar la Torah de donde se escribió todo esto. Esa es la base. Tenemos que meditar en ella porque ahí está todo el plan de redención. El mismo Yeshua dijo, yo vine a cumplir lo que estaba escrito en la ley de Moisés, la Torah, los profetas y los salmos. Es importante entender nuestro plan de redención. Entonces, las maldiciones han llegado a nuestras vidas y siguen llegando por nuestra desobediencia, falta de temor, y por eso estamos hoy limpiando nuestros vestidos con su palabra, porque la limpieza del vestido tiene que ver con la obediencia a la Torah, a los mandamientos, para entonces poder ser esas vírgenes sabias, llenas de aceite, llenas del Espíritu de Elohim, y esperar con ansias el regreso de nuestro Rey, velando y orando y deleitándonos en su ley día y noche. Ahora, aquí dice lo que va a pasar con los malos. Dice, no así los malos. Ok, esta es la parte que nos corresponde a nosotros. Ahora vamos a ver qué pasa con los malos. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Yahweh conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Ahora, vamos a entender todo esto. ¿Qué va a pasar con los impíos, con los malos, con los escarnecedores, con los que dan malos consejos? ¿Verdad? Dice que morirán, serán destruidos, serán consumidos, pasarán por el juicio, no entrarán en la congregación de los justos, no entrarán en Israel, no entrarán por las puertas de la ciudad. No han obedecido a los mandamientos, no han guardado su palabra, su Torah, no han obedecido, se resisten, son obstinados, son religiosos. Entonces, o sea, todo el que no hace lo primero de este salmo y camina por otro camino, o sea, el camino de los pecadores, son como el tamo que arrebata el viento. Sus caminos son de muerte. Proverbios 14:12, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte.
Ahora bien, fíjense que muchas veces leemos y decimos, oh, son como el tamo que arrebata el viento. Yo no sabía lo que era tamo, pues lo busqué, porque hay que meditar y escudriñar las escrituras para entender lo que Él nos quiere decir, para que nosotros, nuestra imaginación, porque Él nos da estas comparaciones para que la podamos comprender. Tamo, fíjense, es una pelusa que se desprende del lino, algodón o lana en el textil. Fíjense que las escrituras nos dicen que nos vestimos de lino, pero todo lo que pelusa y está fuera sale del textil, ¿verdad? En la agricultura, es en la parte textil, en la agricultura el tamo es el polvo o la paja menuda de varias semillas trilladas. El impío es ese polvo, es esa paja, esa basura del grano que ha sido trillado, ¿verdad? Es parte polvo y suciedad. Entonces, cuando Elohim vaya a trillar el trigo, la iglesia, su pueblo, su quejilá, su congregación, la va a limpiar de todo polvo, suciedad, basura, paja en el trillado. El trigo y la iglesia, ¿verdad? Representa a la iglesia, su congregación. Dice que es la congregación de los justos, en lo cual los impíos no van a entrar. Esta congregación de los justos se recoge en el granero. Y la cáscara del trigo, que es la misma, el mismo tamo, ¿verdad? Es echado fuera. El trigo es trillado y echado fuera a la basura. Suena duro, pero es la verdad. Y esa es la comparación que el Padre nos da en las Escrituras. Cuando usted dice que es como tamo, que se lleve el viento, nos está diciendo exactamente eso. Job 21, 17 al 18, mire lo que dice. Oh, cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada y viene sobre ellos su quebranto, y Elohim en su ira les reparte dolores. Serán como la paja delante del viento y como el tamo que arrebata el torbellino. ¿Ustedes han visto un torbellino? ¿Se imaginan? Que venga un torbellino y haga así y de vuelta y se lleva toda esa paja y toda esa cáscara y toda esa suciedad. Bueno, así viene Él, como un torbellino. Él va a traer juicio, Él va a limpiar la paja y va a poner el trigo en su granero. Va a recoger a sus escogidos de todo lugar, los va a limpiar, los va a purificar por medio del fuego, las pruebas, lo va a trillar como el trigo y lo va a entrar en lugares de descanso, ¿verdad? Esa es la verdadera prosperidad de aquel que medita en su ley de día y de noche y se deleita en su palabra. No les carga, sino un deleite. Se deleita escuchando esta palabra, estos mensajes, porque la vive. Verso 20, miren lo que dice de los impíos. Verán sus ojos su quebranto y beberá de la ira del Todopoderoso. Job 21, 20. Beberá de la ira del Eterno. Cuando Él venga a limpiar, a purificar, a establecer su reino. Es muy importante lo que dice Malaquías al final. Recuérdate de la ley de Moisés antes que venga el día grande y terrible. Y dice que los impíos serán ceniza debajo de los pies, pero que nosotros estaremos saltando como becerros de la manada, felices. Amados, este es el tiempo de meditar día y noche en su palabra, en su Torah, hacerla, vivirla y deleitarnos en sus fiestas, en sus mandamientos, en sus Shabbat, vivir una vida íntegra, apartarnos del mal, del camino de los pecadores, de los escarnecedores, no sentarnos en esa silla, limpiarnos, ser obediente a la palabra. Ella es la instrucción y te va a decir exactamente cómo debes vivir. Seremos limpiados para entrar en su reino. Trillados, atribulados, limpios, un grano limpio, su pueblo. Amén. Él será nuestro Elohim y nosotros seremos su pueblo. Amén. Que el eterno Elohim te bendiga mucho. Amén.